Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de la farándula turca que tanto nos apasiona. Si son nuevos por aquí, pues ¿qué esperan? Corran a suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito. Y si ya son parte de esta gran familia, pues un abrazo gigante y gracias por su lealtad. Hoy les tengo un vídeo que... ¡Ay, Dios mío! Sinceramente esto es algo que no me esperaba y que, estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan esa parejaza que hizo historia en la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, pues agárrense de sus asientos porque lo que les voy a contar va mucho más allá de un simple drama de telenovela. Hoy vamos a hablar de un escándalo, sí, un escándalo con mayúsculas. Que involucra a Kerem, a Hande y, atención, a la hermana de Hande. Así como lo oyen. Y no es un rumor más, tenemos pruebas, tenemos detalles y vamos a analizarlos juntos, así que prepárense para un viaje al corazón del drama turco que los dejará, como mínimo, intrigados. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Bien, hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, el escándalo en la alfombra roja. Kerem y Hande, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, por lo menos en la pantalla. ¿Se acuerdan de lo que todos pensamos cuando los vimos juntos en Senkalkam? La química era innegable, la conexión parecía traspasar la pantalla y por un momento, muchos pensamos que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor real, de esas que solo vemos en las películas. Y efectivamente su amor se trasladó de la ficción a la vida real. Salieron, se mostraron enamoradísimos, nos hicieron suspirar con sus fotos y declaraciones, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Y este cuento de hadas, amigos míos, parece haber llegado a un final bastante peculiar. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular hace ya algún tiempo, nada que no hayamos visto antes, ¿verdad? Pero las cosas no se quedaron ahí. La prensa turca, siempre hambrienta de noticias jugosas, comenzó a investigar a fondo, a escarbar donde nadie se atrevía. Y lo que encontraron, madre mía, es digno de una telenovela. Resulta que, y aquí viene lo fuerte, la hermana de Hande, Gamze Erçel, estaría involucrada en todo este embrollo. Sí, la mismísima Gamze, esa persona que todos veíamos como el apoyo incondicional de Hande, podría ser la manzana de la discordia. Ok, vamos a aclarar esto porque sé que a algunos se les está haciendo un nudo en el cerebro. Según fuentes cercanas a la producción y a la familia, parece ser que Gamze tenía una, digamos, admiración bastante particular por Kerem. Una admiración que, según algunos, habría ido mucho más allá de una simple amistad. Algunos medios turcos aseguran que Gamze habría manifestado abiertamente su interés por Kerem, incluso antes de que él y Hande hicieran pública su relación. Y no solo eso, parece ser que durante la relación de Hande y Kerem, Gamze habría intentado, en varias ocasiones, acercarse a Kerem, generando situaciones incómodas y tensiones entre las hermanas. Esto, por supuesto, no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados, pero las fuentes insisten en que las actitudes de Gamze no pasaron desapercibidas para el círculo cercano de la pareja, ni para la mismísima Hande. Hay testimonios de personas que dicen haber presenciado conversaciones tensas entre las hermanas, discusiones que, según se rumorea, habrían escalado hasta el punto de generar un distanciamiento entre ellas. Y como si todo esto no fuera suficiente, atención a este detalle. Algunos tabloides turcos aseguran que hay mensajes de texto y llamadas telefónicas entre Kerem y Gamze que no precisamente eran sobre el clima. ¿Se imaginan el drama? Esto es digno de guión de novela de las 9. Obviamente hay que tomar esto con pinzas, ya que muchas de estas informaciones no provienen de fuentes directas, pero la cantidad de rumores y testimonios que circulan hace que sea difícil ignorar la posibilidad de que haya algo más que una simple coincidencia. Por supuesto, todo este escándalo ha generado un revuelo tremendo en redes sociales. Los fans de Kerem y Hande, que todavía no se recuperan de la ruptura, están divididos. Por un lado, están los que no creen ni una palabra de todo esto y acusan a la prensa de inventar chismes para vender revistas. Y por otro están los que se sienten traicionados y decepcionados, tanto de Kerem como de Gamze. Los comentarios en redes sociales son una locura. Algunos fans de Hande la defienden a capa y espada, mientras que otros la acusan de no haber visto lo que estaba pasando debajo de sus narices. Y en medio de todo este caos, los involucrados guardan un silencio sepulcral. Ni Kerem, ni Hande, ni Gamze han hecho declaraciones públicas sobre el tema.
Lo que, como todos sabe, Moss muchas veces habla más que 1000 palabras. El silencio en estos casos suele interpretarse como una confirmación tácita de que hay algo que esconder. Pero bueno, como siempre digo, en este mundo del espectáculo todo puede pasar, y las apariencias engañan. Pero lo que es innegable es que el triángulo amoroso, o mejor dicho, el triángulo familiar, ha generado una gran controversia y ha dejado a todos con la boca abierta y con ganas de saber más. Y yo, por supuesto, estoy aquí para traerles toda la información, así que sigan muy atentos. A ver, vamos a intentar desenredar este lío. Analicemos un poco las posibles motivaciones de cada uno de los involucrados. Empecemos con Gamze. ¿Por qué supuestamente habría intentado acercarse a Kerem mientras él estaba con su hermana? Bueno, aquí podemos hacer varias hipótesis. Tal vez, como muchos aseguran, Gamze sentía una atracción genuina por Kerem. Puede que lo viera como el hombre perfecto o el ideal, y no pudo resistir la tentación de intentar conquistarlo. También es posible que en un juego de poder, Gamze quisiera demostrarle a su hermana que ella también podía tener lo que Ande tenía. En algunas familias, lamentablemente, la competencia entre hermanos puede llegar a límites insospechados. O quizás simplemente Gamze es una persona que disfruta de la atención y la polémica y se aprovechó de la situación para alimentar su ego. En fin, como siempre digo, las motivaciones de las personas son complejas y a veces difíciles de entender. Ahora pasemos a Kerem. ¿Por qué se habría dejado cortejar por la hermana de su novia? Aquí la cosa se pone aún más turbia. Si realmente hubo un acercamiento de Kerem hacia Gamze, ¿qué buscaba él? ¿Un escape de la relación con Ande? ¿Una confirmación de su atractivo? O quizás simplemente fue un error, una equivocación que terminó saliéndose de control. En este punto las especulaciones son múltiples y las teorías se superponen. Lo que sí es cierto es que su actitud, si los rumores son ciertos, no dejaría muy bien parado a Kerem, a quien muchos veían como un hombre intachable. Y por último, hablemos de Ande. ¿Cómo se sintió al descubrir, o al sospechar, que su hermana y su novio estaban teniendo algún tipo de interacción a sus espaldas? Si los rumores son ciertos, no me quiero ni imaginar el dolor, la traición, la decepción que debió sentir Ande. Además hay que recordar que Gamze no es solo su hermana, sino que era su apoyo incondicional, su confidente, su mejor amiga. Que alguien en quien confías tanto te traicione de esta manera debe ser devastador. Este escándalo ha desdibujado por completo la imagen idílica de la familia Arcel, y nos ha demostrado que a veces, la vida real puede ser mucho más retorcida que cualquier telenovela. Pero, ¿qué hay de las supuestas pruebas de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone más interesante. Como les decía antes, algunos tabloides turcos aseguran tener mensajes de texto y llamadas telefónicas entre Kerem y Gamze. Pero hasta el momento no han mostrado pruebas concretas. Lo que sí han difundido son testimonios de personas cercanas a la producción y a la familia, que aseguran haber presenciado situaciones incómodas entre los tres. También se han filtrado fotos y vídeos donde se puede ver a Gamze interactuando de forma bastante cercana con Kerem, incluso en presencia de Ande. Pero como siempre digo, una foto no es prueba de nada. Un gesto o una mirada pueden interpretarse de 1000 maneras distintas. En el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser muy engañosas y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la acumulación de rumores, testimonios y filtraciones ha generado una bola de nieve que cada vez es más difícil de ignorar. Y aunque todavía no hay pruebas irrefutables de la infidelidad, el simple hecho de que se hable tanto del tema es suficiente para generar dudas y sospechas. Y más aún, cuando los protagonistas guardan silencio y no aclaran la situación. Y aquí es donde viene la gran pregunta, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo afectará este escándalo a las carreras de Kerem, Ande y Gamze? Bueno, es difícil de predecir. En el mundo del espectáculo, los escándalos a veces pueden hundir a alguien, pero también pueden catapultarlo a la fama. En el caso de Kerem y Ande, este escándalo puede dañar su imagen pública, especialmente la de Kerem. Los fans son muy leales a sus ídolos, pero también son muy sensibles a la traición y a la decepción. Y si las acusaciones de infidelidad resultan ser ciertas, no me sorprendería que muchos fans se sintieran desilusionados y dejaran de apoyar sus proyectos. En cuanto a Gamze, su carrera también podría verse afectada. Aunque no es tan conocida como su hermana, este escándalo la ha puesto en el centro de la atención mediática.
Y aunque puede que algunos la vean como la villana de la historia, también es posible que otros la vean como una víctima de las circunstancias. El tiempo dirá cómo afectará todo esto a su futuro profesional. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha marcado un antes y un después en la historia de la farándula turca. Y nos ha enseñado una vez más que detrás del glamour y del brillo de las estrellas, se esconden dramas y secretos que muchas veces superan la ficción. Y bueno, mis amores, después de este recorrido por el corazón del escándalo Kereman de Gamze, ha llegado el momento de ir cerrando este vídeo. Hemos visto cómo una historia de amor que parecía un cuento de hadas se convirtió en un drama digno de telenovela. Hemos analizado los rumores, las teorías, las posibles motivaciones de cada uno de los involucrados, y hemos visto cómo un simple chisme puede generar una gran controversia. Quiero dejar claro que, como siempre, mi intención no es juzgar a nadie, sino simplemente informar y analizar lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y en este caso, es innegable que hay un escándalo mayúsculo que merece ser analizado con detenimiento. Les agradezco de corazón por haber estado ahí, por haber compartido este viaje conmigo y por haber aguantado cada detalle de este chisme que, seamos sinceros, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Pero la historia no termina aquí. Este escándalo todavía está en desarrollo y seguramente habrá más noticias y novedades en los próximos días. Así que los invito a que sigan muy atentos a mi canal, porque aquí les traeré todas las actualizaciones de este drama que estoy segura, nos seguirá dando de qué hablar. Y antes de despedirme, quiero pedirles un favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿A quién le creen más? Quiero leerlos y conocer sus opiniones. Recuerden que este espacio es para todos y que sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también aman el chisme turco y por supuesto, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de asegurarte de no perderte ninguna de mis exclusivas. Los quiero un montón, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores.